Nuestra hermana Eva María Fernández, psicóloga, educadora, dominicana, sirve a Cristo desde el 2008. La apasiona, esto fue uno de los párrafos que más me gustó de ella, la apasiona las Sagradas Escrituras y los tesoros que en ellas hay, las cuales nos permiten vivir la plenitud en Cristo. Desde el 2015 camina en su propósito y llamado a través de Mujer con Destino en Dios, donde junto a otras mujeres descubre el diseño, naturaleza e idoneidad de la mujer. Es extraordinario lo que Dios quiere hacer en la mujer y a través de la mujer en este tiempo. Fuimos creadas para traducir a lo natural los diseños divinos de nuestro Padre Celestial. Mi hermana María, Eva María, Dios te guarde, Dios te bendiga y los micrófonos son tuyos con Mujer Diseño Perfecto en Dios. Gloria a Dios, muy buenas noches. Bienvenidas a las que se fueron agregando y bueno, para mí es un honor estar aquí. Yo soy su hermana, yo soy una sierva de Jesucristo que ha procurado caminar en su propósito así como ustedes. Así que lo que vamos es juntas a compartir las escrituras en la noche de hoy. Yo preparé una parte un poco más visual, como vieron al principio yo soy docente, así que para que no se me quedara nada de lo que Dios me ha entregado, pues procuré hacer algo. No sé si puedo compartirlo. Entiendo que sí, aquí lo puedo ver, entonces voy a proceder, ¿ok? Me confirman si lo pueden ver. Sí, Eva, lo podemos ver. Creo que no se puso en grande, ahora sí lo voy a poner en un momentito. Listo. Ahí sí. Entonces, bueno, básicamente la idea es que vamos a compartir hoy. Veo como que todavía no está del todo completada. Déjenme un momentito. Son asuntos técnicos, pero no importa. Es parte de la dinámica. Ahora sí. Y esto es para valientes, así que gloria a Dios por todo. Listo, ahora sí. Entonces vamos a iniciar con Mujer como diseño perfecto en Dios. Antes, a pesar de que tuvimos un momento de oración, quiero entregarle toda la gloria al Señor en este momento, que Él use mis labios, las palabras que voy a utilizar y que trate con cada corazón que está en este lugar, así como trató conmigo, y que su Espíritu Santo se pase de manera hermosa en cada una de nosotras para vivificar su palabra en nuestras vidas una vez más. Gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Eh, yo tengo mi Biblia, yo soy muy de Biblia física, a pesar de que tenemos una tecnología muy avanzada, le damos la gloria al Señor y necesitamos volver a la palabra física, así que si alguna no la tiene digital, este es el año para tener una física, a pesar de que tengamos la tecnología. Y vamos a ir a Génesis capítulo 2, porque vamos a centrar nuestra conversación, aunque vamos a ver otros versículos, pero básicamente en Génesis y en Hebreos, porque se trata de la creación y se trata de Cristo. Entonces vamos para allá. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Entonces es importante que nosotras entendamos, porque sé que como siempre yo me presento cuando digo mi nombre, dicen, oh, wow, la primera mujer, o por tu culpa. No sé si alguna de ustedes han cargado algunos asuntos con respecto de su nombre, pero yo antes de conocer mi propósito en Dios, no entendía el motivo de por qué hacían ciertos comentarios hasta que el Señor mismo me llevó a su palabra
Y lo que me lo mostró primero a mí de manera muy particular y luego para cada mujer, porque en Eva está todas las mujeres. Entonces, es importante que sepamos que hay tres estadios de la mujer. Está la mujer creada, como Dios la visualizó en su mente, ese diseño perfecto. Está la caída, que es donde la mayoría de las personas deciden detenerse. Y está la mujer redimida, restaurada en Cristo Jesús. Entonces, el nosotras reconocer y recordar estos estadios nos va a permitir identificar en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos. Porque la idea es que todo sea restaurado como en el principio y eso va a implicar cada una de las áreas de nosotras. Y eso va a permitir que nosotras también podamos ser esa ayuda idónea que hemos sido creadas para. Entonces, el primer estadio es la mujer creada. Si vemos ese Génesis capítulo 1 y abren conmigo la Biblia y pueden ir inclusive leyendo algunos versículos mientras yo voy diciéndoles, se dan cuenta que en este primer capítulo Dios, por medio de Moisés, empieza a detallar cómo fue cada momento de la creación. Y vemos un Dios creativo, vemos un Dios organizado, vemos un Dios que se toma su tiempo, a pesar de que nos había amado desde la eternidad, pero preparó el lugar para luego pues poder depositar ese ser humano que iba a amar. Y es que a pesar de todo eso creado, no hay un ser que es creado a la manera de Dios con su misma imagen para poder dar y recibir amor en reciprocidad. Entonces, él primero prepara el entorno y luego entonces pone al hombre en el huerto y permite que él organice las cosas. De hecho, vemos cómo él nombra cada animal y cómo él se encarga de unas responsabilidades, ¿verdad?, propias de ese inicio. Pero una vez ya todo está, ¿verdad?, avanzado, él crea la necesidad en Adán de que a él le hace falta algo. Y vemos cómo todo es complementado, un animal con otro. Ahí algunos se ríen, pero nos imaginamos el caballo con la yegua, el perrito con la perrita, o sea, cada quien complementándose conforme a su especie. Pero Adán no halló uno de su especie para poder ser complementado. Y es ahí entonces donde vemos esa necesidad expresada en Génesis capítulo 2, y es Dios mismo quien trae a Adán su respuesta a esa necesidad. Una necesidad que primero estaba inconsciente, pero luego se hace visible una vez él termina esas responsabilidades. Entonces, yo necesito irme un poco atrás antes de continuar y que vayamos juntas a Génesis 1:26, porque aquí hay un poco de error en las personas y entienden que la mujer apareció en el momento que apareció y ya, pero debemos de diferenciar el espíritu de la parte natural. Y es en Génesis 1:26 que en el nombre de Jesús dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree los peces del mar y las aves de los cielos, las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si bien es cierto que vemos primero eh, la parte del hombre per se, porque así es el diseño de Dios y así es que deben ser las cosas, ya la parte espiritual de la cual se iba a alimentar la mujer estaba. Simplemente era necesario proveer ese vaso que en funciones son diferentes, pero que entre sí se complementan de manera perfecta. Entonces fuimos creadas con esa misma dignidad del hombre desde el principio. Tenemos vasos, y cuando me refiero a vasos, para que puedan entender un poco más, es como ese cuerpo, ¿verdad? Tenemos funciones diferentes. De hecho, si hay algún médico aquí, pueden indicarme que el corazón, la manera en la que funcionan algunos sistemas, no es igual que en el hombre que en la mujer. Y también en términos de funciones, o sea, hay funciones asignadas específicas que se le han dado a la mujer que el hombre no posee y viceversa. Entonces, esto viene a complementarse entre sí y viene a responder a esa necesidad de que ese hombre, ¿verdad? Físico ya natural,
eh, creado, ¿verdad? Formado del polvo de la tierra y soplando aliento de vida, que ahí es donde ocurre lo extraordinario, pues entonces viene a ser complementado. El hombre fue tomado del polvo, mas la mujer fue hecha del hombre, o sea, fue tomada del costado del hombre. Y esto hace referencia a los vasos físicos, por lo tanto, hasta en la dinámica del carácter y de la personalidad nos damos cuenta que el hombre y la mujer tienen sus diferencias. Sin embargo, según lo que acabamos de leer ahora, ya hasta el 28 que se extiende, nosotras fuimos hechas a su imagen, fuimos hechas a su semejanza, nos hizo para que señoreáramos y nos hizo bendecidas, y bendecidas para ser fructíferas, para multiplicarnos, para llenar la tierra y sojuzgarla, que eso es como dominarla, y señorearnos sobre ellas. O sea que fuimos creadas con una dignidad particular que siempre tiene que estar sustentada en la fuente. ¿Y quién es nuestra fuente? Nuestro Padre Dios. Entonces, es como que esa dignidad se repartió, es la misma, pero se entrega tanto al hombre como a la mujer. Y a pesar de que Dios tiene un orden, y en el orden de Dios hay una cabeza, eso no delimita que la persona que viene después de esa cabeza es menos que esa cabeza, sino que es cabeza porque dentro de todo lo que le rodea, le permite ser cabeza. Y es por eso que esa mujer que ha sido creada para ese hombre tiene que ser consciente de eso. Entonces, hay un tema muy interesante y es que cuando nosotras hablamos del término idónea, solamente nos vamos al plano de esposa. Y yo sé que aquí hay muchas que pudieran ser solteras, casadas, están comprometidas, algunas puede ser que estén divorciadas y están siendo restauradas. Y eso implica que no son idóneas. Entonces hay una parte de que la Biblia lo establece, que esa parte de idoneidad es para con el esposo, pero también es importante que reconozcamos que el ser idónea es estar en correspondencia con alguien y ser perfectamente compatible con esa persona. Entonces, cuando nosotras somos reveladas por la palabra, nos vamos a dar cuenta que somos idóneas en todo lugar, en todo momento, en cada estadio de nuestras vidas. Y está en nuestro diseño ser esa ayuda, ser ese soporte, ser ese complemento, primero como hijas, como hermanas, como primas en familia, luego entonces con nuestros esposos, pero también somos idóneas en nuestra familia de fe, en nuestra familia biológica y en todo lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, el hecho de que seamos ayuda idónea nos presenta como una fortaleza especial que viene a complementar todo lo que está a nuestro alrededor y aparte de apoyar ese liderazgo de ese hombre que es el esposo, entre tanto se llega ahí, también se es idónea. Y una vez se llega ahí, lo que sigue también se es idóneo. Entonces es importante hacer esa salvedad. Y lo menciono porque la mujer debe disfrutar cada uno de sus estadios. Debe disfrutar cuando es niña, debe disfrutar cuando es adolescente, cuando es joven, joven, ¿verdad? Joven adulta, joven mayor y también cada uno de esos estados que nosotros conocemos como el estado civil, porque cada una de ellas nos va mostrando un área del carácter que debemos trabajar, entre tanto nos dirigimos hacia nuestra siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, esto va a facilitar el que nosotras podamos desarrollarnos y cumplir nuestro rol independientemente y quitar ciertas barreras porque si bien es cierto, hay mujeres que deciden nunca casarse por algún motivo personal o familiar, no lo hacen. Hay otras que ya han tenido su familia, sus hijos, su esposo, pero por algún motivo enviudan y eso no le resta distinción. Es un asunto del diseño y se transfiere a cada uno de los estadios y es bueno hacer esa salvedad. Entonces, esa mujer idónea, que es una capacidad dada a nosotras por medio de la creación, porque estamos todavía en el primer estadio,
es la que nos permite defender, apoyar, proteger. Y quiero que sepan que esta protección no es la protección que da el hombre. Porque si bien es cierto que estamos hablando de la mujer hoy, no podemos dejar al hombre al lado. O sea, hay un rol del hombre de proteger, de suplir, de acompañar su familia y, ¿verdad? Y hay un don inclusive sacerdotal, pero nos estamos deteniendo en la mujer. Entonces tenía que hacer esa salvedad. Pero la mujer socorre al débil, socorre al necesitado, consuela. Y es porque la imagen de Dios que acabamos de leer ahorita en el capítulo 1, versos 26 y 27, se refleja a través, a la humanidad en sentido general a través de nosotras por medio de esa forma, por medio de esa manera especial de hacerlo. Porque como saben, nosotras somos cartas abiertas, de hecho Pablo lo describe, y la gente va a conocer a Cristo a través de nosotras. Entonces, es por medio de esa idoneidad que también muchas personas lo van a conocer, pero ya lo que los conoce van a confirmar ese diseño de nosotras. Y para ser idónea se necesita carácter, se necesita tener una personalidad, un carácter, un espíritu alineado al de Dios, porque sabemos que la mujer tiene mucha influencia. Y lo vamos a ver más adelante con la caída, de que si eso no es redirigido a Dios, eh, puede ser letal. Entonces, qué bueno que como mujeres estamos puestas en la mano de Dios y estamos caminando en su diseño, porque de no hacerlo, hay una palabra para eso y es catastrófico. Entonces viene el segundo estadio, ya les muestro cómo está esa creación, cómo es ese diseño que Dios tiene para nosotras, pero si nos dirigimos al capítulo 3 que está en Génesis, nos damos cuenta que hay una dinámica bastante interesante y quiero que lo veamos no como que solo pasó en el pasado, sino que está constantemente procurando hallar cabida en nosotras y por eso puse algunas frases en color distinto para que no se me olvidara resaltar nada. Lo primero es que, bueno, ya nos imaginamos la escena de que Dios duerme al hombre, de que le trae esa ayuda idónea y de que inclusive dice el mismo Adán en el capítulo 2 verso 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne y sangre de mi sangre. O sea, ya él se da cuenta que hay una que está a la misma especie que él y que él puede entonces ya ser hallado complementado en ella. Pero entonces ocurre un evento del que todos estamos familiarizados y es el momento de la caída. Y lo primero que resalta las escrituras es que la serpiente era astuta y más que todos los animales. Y la astucia eh, no es más que esa información o esa sabiduría, pero utilizada sin propósito y sin el diseño de Dios. Por eso vemos personas que pueden ser astutos y están utilizando inteligencia y hasta en un sentido pudieran estar utilizando sabiduría, pero el fin no es el bueno. Entonces, esa es la diferencia. Y él inicia con la mujer con una cuestionante, o con que Dios te ha dicho, y empieza a sembrar duda en la mujer. Pero lo que me llama mucho la atención es que la mujer no se quedó callada, sino que ella en una primera instancia rebatió, o sea, le respondió indicándole lo que ella había aprendido. Y es importante que recordemos que entre el momento en el que se, se manda el edicto, ¿verdad? Con respecto del árbol, eh, es por medio de Adán que ella recibe la información. Y ella le responde y le dice que pueden comer de todos, pero que hay un árbol, que es el que está en el medio del huerto, y que Dios dijo que no se puede comer, que no lo pueden tocar, porque si no van a morir. Ella tenía un conocimiento claro de lo que había sido dictado por Dios y le responde no con sus palabras, sino con el dicho de Dios. Y entonces es aquí donde él le hace eso que nosotros conocemos como la media verdad, que es, al final es una mentira, pero es una mentira disfrazada con una media verdad para traer confusión.
Y cuando él le dice que no van a morir, es cierto que en un principio no van a morir inmediatamente. Sin embargo, ella no lo iba a entender porque nunca habían experimentado eso. Y es entonces cuando él le da como esa información que despierta de algún modo eh, esa necesidad de conocer algo que no se conocía. Y es que, bueno, los ojos van a ser abiertos, ustedes van a ser como Dios y van a saber el bien y el mal. Y si nos damos cuenta, el enemigo a través de toda la historia ha tenido la misma modalidad, solo que lo cambia de acuerdo a la temporada o de acuerdo a la generación o de acuerdo al tipo de persona con la que está tratando. Pero procura, por medio de mentiras disfrazadas de medias verdades, producir en nosotros que queramos ser de algún modo o tener aspectos que solamente le corresponden a Dios. Eso es otro tema, esos son los atributos de Dios. Hay atributos que Dios lo comunica con su creación, pero hay otros que son exclusivos de Él. Entonces, el enemigo siempre ha querido que nosotros queramos tener los que son exclusivos de Dios. Y esos no se pueden tener porque Dios es Dios. Y el que no entienda que Dios es Dios y Él da lo que entiende y lo que no, no lo va a dar, y por eso no nos podemos poner guapas, eso se entiende por revelación, porque Él es Dios. Y dentro de su soberanía, Él decide qué darnos y cómo hacerlo. Pero Él siempre, a lo largo de la historia, siempre ha querido, como que codiciemos lo que Él no pudo tener, que nosotras también queramos tenerlo. Y entonces ahí es donde la mujer empieza a ver que era bueno de comer, que era agradable a los ojos. O sea, posiblemente, y yo soy muy así como visual cuando estudio las escrituras, yo me imagino que Eva y Adán pasaban por ahí todo el tiempo. Y ella veía ese árbol y ella siempre recordaba, ¿verdad? Este es el árbol, no se nos olvide. Pero ese día, desde que le dijo eso, pues entonces ella lo vio que estaba como bueno. Y como que ese fruto se ve como apetecible y está como agradable a los ojos. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que incluye ese asunto de sensaciones, percepciones, cosas que nuestros ojos en ocasiones, en muchas de las ocasiones nos engañan. Entonces, lo hizo codiciable. Y ahí fue que tuvo el asunto. Pero cuando ocurre la dinámica, que ella toma el fruto y lo come, entonces se lo da a su marido. Ay, ay, ay. Entonces ahí es que viene. Ahí es donde yo sustento la parte de la influencia que tiene la mujer y de que por eso es que la mujer tenemos que estar alineadas al diseño de Dios para no ser catastróficas. Porque si bien es cierto que ella pudo haberlo llevado, él pudo haber respondido de otra manera, pero ¿qué va a pensar un esposo de que la esposa va a tomar una decisión negativa o desfavorable para la relación? Esto era lo último que él se estaba pensando. Entonces, a pesar que es un asunto de dos, cada uno desde su rol, desde su función, varón y hembra, pues tienen una dinámica que preservar y que custodiar a todo modo. Y entonces ocurre lo que ya nosotros sabemos. Los ojos son abiertos, ya empiezan a conocer el bien y el mal, conocen que estaban desnudos, que eso es algo que la palabra lo resalta para desde ahí empezar a vislumbrar esa necesidad de ese cordero cuando leemos que ellos cosen hojas en su cuerpo, hojas de higuera, y hacen delantales. Ahí es que inicia el proceso del ser humano querer cubrir su falta. Lo único que los mecanismos no eran los adecuados. Pero Dios es un Dios que crea necesidades y eso lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ese pecado, ya enfocándonos específicamente en la mujer, degrada la visión que ella tiene sobre ella misma. Eh, ya la mujer, y voy a hacer también una connotación presente, el pecado degrada la visión de la mujer de sí misma. Ella no se cree que ella es quien Dios dice que ella es. Pero para empezar, la relación con Dios es lo primero que se deteriora. O sea, se siente súper independiente, desconoce su dignidad en Dios, porque, ojo, la pecadora más pecadora posee su dignidad en Dios, solo que aún no ha sido rescatada en el sentido de que ella misma no ha permitido que el que ha dado su vida por ella
pues esa salvación sea efectiva a ella, pero nos damos cuenta, y eso es lo hermoso de Dios, que por más pecadora que pueda ser una mujer, su dignidad está guardada en Dios, esperando a que ella reciba ese hijo que ese padre mandó para que ella pueda ser restaurada. Entonces, ahí viene el tema de que se le imposibilita la función de ser fructífera. Y no me refiero solo al tema de dar hijos. De hecho, eso es el último punto que yo pudiera mencionar. Fructífera porque todo lo que da, lo da distorsionado. No se multiplica como Dios quisiera que se multiplique. Y por lo tanto, de lo que llena la tierra es de otra cosa que no es conforme a su diseño. No puede ejercer autoridad sobre la tierra porque el pecado le resta autoridad al ser humano. Entonces, es importante que sepamos eso y no permite que nosotros señoremos la tierra ni señoremos el reino de las tinieblas si no estamos andando en autoridad y en santidad. Entonces, como mujer, también distorsiona esa capacidad de ser idónea. Todo lo que yo mencioné ahorita no lo puede hacer. Y entonces eso se le agrega que puede ser peligrosamente manipuladora, peligrosamente rebelde, independiente, eh, autónoma, y entonces se le agrega que ese pecado viene a traer miedo, vergüenza y culpa. Entonces vemos una mujer miedosa en términos de lo que ella puede ser capaz de hacer, una mujer en vergüenza que entiende que esa condición es para siempre y no hay una esperanza, y entonces culpa y todas sus acciones empieza a realizarlas a modo como de un ciclo interminable, de que constantemente siente todo eso, pero tampoco entiende que hay una forma de salir de ahí. Y todo surgió con esa simple pregunta, o sea, con que Dios te ha dicho que, o sea, el enemigo siempre nos va a querer hacer dudar de Dios, pero quiero que sepan, mis hermanas, que si a ustedes le han pasado lo que a mí, cuando hay una respuesta que yo no tengo, yo lo que respondo es yo lo creo por la fe y yo lo creo porque lo hizo en mí y yo lo creo porque hizo tal cosa, o sea, y ahí empiezo a hablar de mi testimonio, porque no podemos conocer la mente de Dios, no podemos estar dentro de Él y saber todo lo que Él sabe. Así que hay un momento, usted tiene que decir por la fe, yo lo creo, yo no tuve que estar ahí a los pies de la cruz para saber que Él murió por mí. Y esa es la respuesta que tenemos que darle a muchas personas que quieren venir con su ciencia y su tecnología, querer minimizar a Dios. Cuente de lo que Dios ha hecho en su vida. Y si usted es de la que está empezando a estudiar la palabra y a profundizar en todos estos temas, empiece diciendo lo que Dios ha hecho en usted. Y yo le aseguro que hay mucha gente que necesita eso, saber qué Dios ha hecho en su vida. Entonces vamos a ver ahora en qué momento es que Dios muestra en la palabra un destello de que eso, aunque es el estadio presente de ese momento, no es el final. Y es que Dios nos prometió en el mismo Génesis, porque hay gente que cree que lo prometió cuando vino Cristo y cuando leemos de él que vino, se hizo carne. No, en el mismo Génesis. En ese mismo capítulo 3 él presenta la promesa de restauración, y ese versículo de Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio. Es el primer destello evangelístico que hay en la palabra, donde él dice que él va a poner enemistad entre él como enemigo y la mujer y entre la simiente de ambos. Y aunque él haya herido el calcañal, aunque la mujer a través de la historia pues tenga que vivir esas consecuencias de la caída, porque las consecuencias están y permanece para la mujer que peca, no así en Cristo va a ser restaurado todo. Entonces él muestra este destello de esperanza y declara la guerra espiritual abiertamente. Y hay un punto muy específico que es importante que resaltemos, que le va a herir la cabeza. Pero no es solo por ser mujer, no, es porque el diseño de la mujer, eh, que no se puede evitar y no se puede esconder, es que es dadora de vida. De hecho, Eva es madre de multitudes y la mujer da vida. Y a través de una mujer iba a venir ese que iba a herir esa cabeza y que iba a desterrar ese
dominio que se le es entregado al enemigo cuando ocurre el pecado. Pero eso no lo vemos hasta más adelante, pero es desde aquí donde todo inicia. Entonces, más adelante vemos que a pesar de que él está dando esa promesa, las consecuencias están, y es importante que sepamos eso. Alguien que ha sido puesto en la cárcel por un delito y en la cárcel se convierte, gloria a Dios, un alma que ha recibido a Cristo, pero tiene que vivir sus consecuencias. Entonces aquí vemos esas consecuencias, pero antes de mostrar la consecuencia, vemos cómo Adán, en el momento en que recibe eso que Dios dijo en Génesis 3:15, ya en el 20 le pone el nombre, un nombre profético y proyectivo de quién va a ser ella. Ella iba a ser la madre de todos los vivientes, de ella iba a salir vida, y aunque sus ojos de ellos no iban a poder ver en ese momento cómo iba a ser, que Dios lo iba a hacer, estaba consciente él y estaba seguro de que él lo iba a hacer. Y es por eso entonces que le cambia de varona, le pone Eva y le explica el motivo por el cual se llama así. Y entonces Jehová Dios mismo es el que le hace túnicas de pieles y los viste. Ya no son esas hojas de higuera hechas el esfuerzo humano, o bueno, yo con mis capacidades, habilidades y destrezas, yo puedo hacer todo, yo no necesariamente necesito a Dios, no. Aquí él muestra que para que algo sea bien hecho, él tiene que estar en el asunto. Y aunque ellos se vistieron con pieles, ese es el primer momento en el que se mata un animal para cubrir el pecado de la humanidad. Y por eso es que lo vemos más adelante en el Antiguo Testamento, donde animales tienen que morir por causa de los pecados de las personas. Empieza todo desde aquí. Entonces, todo esto viene a proyectar esa restauración, tanto para la humanidad en general, pero para el hombre y la mujer. No sin antes mencionarles las consecuencias, que eso la conocemos cuando nos vamos, no nos volvemos un poquito, ¿verdad? Nos damos cuenta de esas consecuencias. Va a haber dolor en la mujer, vas a dar a luz a tus hijos con dolor y el deseo va a ser para tu marido y él se va a enseñorear sobre ti. Ha habido mucho descontexto sacado del contexto para convertirse en pretexto con respecto de este texto y establece que la mujer no puede levantar cabeza y que la mujer no tiene nada que ha sido depositado de parte de Dios y vemos que eso no es real. De hecho, sacan textos de Pablo de contexto también, pero es porque había una situación específica en esa iglesia y eso es otro tema que lo podemos hablar más adelante, porque esto tiene mucha tela. Pero una de las cosas que Dios hace es que establece aquí cuál es el orden de la autoridad. Y aquí es donde se muestra que el hombre es la cabeza y que el deseo de la mujer tiene que estar eh, alineado a esa cabeza que ha sido instaurada por Dios, que es el hombre. Pero cuando se refiere a eso, es que la mujer tiene que empezar a vivir bajo autoridad. Porque una mujer sin autoridad, una mujer sin cabeza, y me refiero, sus padres, luego su cabeza eclesiástica, su cabeza en su lugar de trabajo, o sea, una mujer que no tiene esa autoridad se desenfrena y lo vemos desde aquí. Entonces, al hombre también le da su consecuencia porque obedeció la voz de la mujer y no porque la mujer en sí misma haya sido mala. Es porque el hombre también debe reconocer su diseño. Así que yo no sé si Mujer con Propósito tiene alguna dinámica con hombres, pero esto también aplica para los hombres porque ellos también necesitan tener conocer su diseño y caminar en su diseño, porque eso es lo que le pasa a un hombre que no sabe caminar en su diseño. Aquí estamos aprendiendo cómo caminar como mujeres, pero posiblemente ahora usted está en su casa y terminamos esta reunión, pero usted sigue siendo hija, sigue siendo hermana, sigue siendo esposa, y entonces ahora hay que someterse o hay que obedecer a una cabeza que no sabe ser cabeza. Entonces eso es importante, esto también es importante. Dios le da la sabiduría a la mujer para que pueda ayudar dentro de su idoneidad a que el hombre
asuma su rol de cabeza, de sacerdote, de protector, de que suple y todo lo demás. Él da la sabiduría. ¿Ok? Y vemos entonces estas consecuencias y entonces ahí sí les recuerda que va a llegar un momento que como consecuencia van a morir. Ellos inmediatamente pecan, se dan cuenta que no mueren inmediatamente, pero ahora se dan cuenta que la muerte es como consecuencia de ese pecado. Y es por eso que Hebreos establece que todo el mundo tiene que morir una vez y después el juicio. Hay una excepción marcada en las escrituras que es todas esas personas que participen del arrebatamiento. Esas son las personas que se conoce como la ley de la excepción, porque ellos no van a haber muerte, sino que inmediatamente van a entrar en la dinámica del arrebatamiento, bodas del Cordero y todo lo demás que viene. Pero entre tanto eso ocurre, todos tenemos que ver la muerte y es parte de una consecuencia de esta caída. Pero es ok, estamos hablando del estadio de mujer restaurada. ¿Qué significa todo esto que seguimos viendo consecuencia del pecado? Bueno, para nosotros poder restaurar algo como era en el origen, es necesario saber cómo era desde el principio y saber cómo se intervino para saber quién y de qué manera va a ser ahora el proceso de restauración. Porque el proceso de restauración va a implicar justicia, va a implicar derramamiento de sangre, va a implicar verdad, porque eso fue lo que se perdió. Hubo injusticia de parte de toda la dinámica con la serpiente, hubo derramamiento de sangre porque hay que ver la muerte y hubo mentira. Entonces, ¿quién es el que puede alcanzar todo eso y ser hallado con el estándar apropiado? Cristo. Entonces, hay tres palabras que a mí me gustaría que ustedes recuerden que Dios ministró mucho a mi vida con respecto de ellas, y es que somos restauradas en la parte interior, lo que tiene que ver con ese espíritu que tenemos, pero somos restituidas porque nos colocan nuevamente en la función, en el diseño que tenemos como mujer, que también lo perdimos con la caída. Pero somos también restablecidas al propósito porque usted puede conocer su diseño, su naturaleza, su idoneidad inclusive, pero no está restablecida en su propósito, entonces anda fuera del propósito. Es como eso que conocemos, no, yo no le hago mal a nadie, yo todo muy bien, sí, pero si no está caminando en tu propósito, aunque estés restaurada y estés restituida, te falta algo porque Dios no tiene personas que estén sentadas. Eh, algo que recuerdo que un hermano decía en una ocasión es que si usted no sabe para lo que usted fue creada, inicie con lo que establece Pablo de abrazar el ministerio de la reconciliación. Reconcilie gente con Cristo. Empiece por ahí, entre tanto usted descubre cuál es su propósito. Yo conozco mi propósito y sé que muchas de ustedes también lo conocen, pero si hay alguna aquí que no lo sabe, empieza a orar a Dios porque Él lo da, Él da el diseño y mientras eso ocurre, permita que otros puedan ser reconciliados con Dios, o sea usted el canal de bendición. Entonces, para poder ser restauradas, restituidas y restablecidas como al principio, solamente se puede hacer por medio de Cristo. Y quiero que vayamos a Hebreos, específicamente, Hebreos capítulo 2, y no lo voy a leer completo por asuntos del tiempo, pero sí me gustaría que usted lea el capítulo 2 completo. Yo voy a detenerme en algunos versículos, específicamente a partir del 9, que dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien, perdón, que me entró una llamada, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, se perfeccionasen por las aflicciones del autor de la salvación. La única persona que está capacitada en lo natural y en lo espiritual para restablecernos es Cristo.
Toda persona, cosa, camino, lo que sea, que no sea Cristo, no va a poder hacer esto en nosotras. Y es importante que lo sepamos, porque a veces creemos que otra persona es que nos va a restaurar o que alguna acción nos va a restaurar y no es real. Entonces es importante que sepamos eso. Entonces, ¿cómo nosotras sabemos que estamos caminando en esa restauración o qué elementos se hacen visibles en nosotras? Bueno, una vez Dios restaura nuestra relación con Él y restaura nuestro diseño, lo primero que se restaura es nuestra intimidad con Él, porque es que estábamos completamente divorciados de Él por causa del pecado. Entonces, se restablece esa intimidad. Luego se superan las esterilidades y es que donde se supone que dábamos fruto y no lo estábamos dando, lo empezamos a dar. Eso que teníamos que empezar a hacer en Dios y no lo hacíamos, lo empezamos a hacer. Lo siguiente que nos extiende, nos lleva a donde Él quiere llevarnos, nos pone personas a nuestro alrededor que Él quiere que pongamos, porque Él previamente nos llena de ese depósito para que se lo demos a quien lo necesita. Y esto no es un asunto de cantidad, no es un asunto de que hayan 500, 1000, 2000 personas para usted poder hablar lo que Dios le ha dado, sino que usted aquí, con una sola persona que escuche el mensaje del Evangelio de Jesucristo y se convierta o conozca su condición y decide ese día tomar la decisión de volver a Cristo ya con ese solo. Hay gente que viaja a naciones y solo se convierte uno. Bueno, pues por ese fue que Dios lo mandó a usted a las naciones. Entonces eso no se cuestiona. Gloria a Dios. También nos restaura para levantar protección en nuestra familia desde el rol que tenemos. Si somos, por ejemplo, solteras, desde el rol de como hijas, como hermanas, dependiendo de la dinámica familiar. Ya cuando somos esposas, pues entonces es esa ayuda idónea que ayuda en la protección del hogar de la mano con su esposo por medio de la oración y también en cada uno de los estadios, pero usted ofrece protección por su familia. Y sé que esto le va a poder parecer un poco jocoso, pero hay esposos que no necesariamente son tan abiertos en la oración o en la búsqueda de Dios, no porque no lo amen, sino porque hasta su mismo temperamento es así, ecuánime, tranquilo. Entonces usted es la que se levanta, mi amor, párate que vamos a orar, vamos a ungir, vamos a esto. O sea, Dios ha dado eso a la mujer y es para eso, para complementar, independientemente del estadio en el que esté esa mujer. Pero esta restauración también aumenta nuestra fe. Y es una fe en acción. Y no quise poner solo fe porque a pesar de que hay un tema de que la fe sin obra es muerta, pero la obra sola también pareciera como que no es del todo por fe, no. Si usted tiene a Cristo y usted está agradecida de lo que Dios ha hecho por usted acciona. Y la primera acción que usted establece es darle a conocer a otros lo que Él ha hecho con nosotras. O sea, eso es lo primero. Entonces, hay una fe que es como de acción, de movimiento. Es una fe que no está estancada, una fe que no se la come usted sola, sino que usted la comparte con otros y así. Y también Dios restaura, cuando restaura, recompensa nuestro tiempo de aflicción. Y me dirán, bueno, pero aflicción en qué sentido, porque eh, depende de lo que pasó. Y yo digo, efectivamente, depende, porque si fue una mala decisión que usted tomó usted sin pedirle guianza a Dios, pues ese tiempo de aflicción, usted en silencio, usted le pide fortaleza a Dios, pero usted aguanta su proceso porque no tomó en consideración ni el diseño de Dios para usted, pero ni tampoco involucró a Dios en la decisión. Entonces es un tiempo de aflicción, yo le llamo adquirido. Nadie me mandó, yo misma me lo busqué. Pero cuando es un proceso para trabajar el carácter, Dios por medio de los procesos trabaja nuestro carácter, moldea nuestro temperamento, eh, hace cambios importantes en nosotros, Él recompensa ese tiempo de aflicción. ¿Y cuál es esa recompensa? Lo primero es que usted recibe autoridad sobre esa victoria que usted obtuvo en ese proceso. Si fue un proceso de salud, usted va a poder orar por sanidad. Si usted tuvo un proceso de situaciones
familiares, usted va a poder ser de los que restauran otras familias. Dios mismo le va a poner eso porque nuestro proceso genera una autoridad específica y genera, diría yo, como especie de una separación especial para poder asistir en esa área. Entonces, pasemos nuestro proceso gozosa. Ay, pero qué bonito tú lo dices, Eva. Bueno, pero si es un proceso que viene de parte de Dios, no nos vamos a morir. No nos vamos a morir. Dios no nos va a matar en ese proceso. Y si es una tentación, porque ese también es otro tema, pero si es una tentación, ninguna tentación viene que pueda ser por encima de lo que nosotras podemos soportar. Entonces, Dios nos recompensa el tiempo de aflicción. También nos mantiene lejos de la opresión y del temor, porque todas esas son características de una persona que está viviendo todavía siendo custodiada y siendo influenciada por el reino de maldad. Y también sanan nuestra memoria de esas aflicciones de la juventud. ¿Y por qué de la juventud? Bueno, cuando se refiere a juventud aquí, lo que quiero explicar es como antes de venir a los pies del Señor. Hay gente que ha ido a los pies del Señor desde muy joven y en comparación con otras no ha vivido muchas cosas malas. Hay otros que sí, que han sido lastimadas profundamente a un punto tal que siguen todavía siendo sanadas, pero él esa memoria, las filtra por la palabra. Por eso es que es tan importante estudiar la palabra, porque cuando viene un dardo del enemigo, tú le respondes con la palabra. Y el que sabe, sabe que en Mateo 4, cuando él fue tentado, Cristo, me refiero, fue con la palabra. Entonces, no se ponga a discutir con el enemigo, respóndale con la palabra. Pero para eso hay que estudiarla, gloria a Dios. Y la restauración no permite que ninguna arma contra nosotras prospere. Pero no es porque somos, no porque yo soy Eva María Fernández, ni nada que ver, Dios me libre, sino porque usted ha sido separada, usted ha sido protegida, resguardada en la sangre de Cristo. Y por más cosas que el enemigo quiera hacer en contra de nosotras, no hay nada que ha de acontecer que Dios no lo revela a sus hijos. Entonces usted va a tener conocimiento y usted va a disfrutar el tiempo de bonanza. Cuando todo esté bien, usted no va a estar, ¿y qué está pasando? Que no hay nada. ¿Qué está pasando? Que yo no estoy en batalla, algo está pasando porque estamos muy bien. No, usted va a disfrutar ese momento, pero también cuando venga el día malo, usted va a ser la estrategia que tuvo José de guardar en los tiempos de bonanza esa oración, ese estudio de la palabra, ese momento de alabanza, ese estar en su presencia, para que cuando venga el día malo usted esté fortalecida. No gastar todas sus ¿verdad? Riquezas internas porque estamos bien y no está pasando nada, y que entonces cuando venga el día malo usted se vea desconsolada. No, aunque ninguna arma contra nosotras va a prosperar, pero está en nosotras ser responsables. Y aunque venga el enemigo con espada y jabalina, yo vengo contra él en el nombre de Jesús y yo ya estoy lista y preparada para lo que sea que venga. Entonces, el motivo por el cual le expliqué todo eso es también el motivo de nuestro encuentro hoy. Es que nosotras como mujer hemos sido creadas para dos propósitos. Hay muchísimos más. Yo creo que el año entero no nos da para hablar de todo lo que Dios quiere hacer con la mujer, en la mujer y a través de la mujer, pero hoy yo les traje solo dos. Entonces, para nosotras poder entender ese de mujer como diseño perfecto de Dios, es que esa perfección es que vamos a ser perfectas aquí, porque nuestra humanidad no nos los permite. Pero si usted está caminando bajo el propósito y bajo el diseño de Dios para su vida como mujer y en la edad y en la etapa en la que usted está, ya usted tiene la de ganar. Entonces hay dos propósitos específicos y el primero es traducir a lo natural esos diseños del Padre Celestial. Y le pongo aquí el ejemplo de que vimos allí Génesis 3:15, donde hay una promesa de que todo esto va a ser restaurado y no lo vemos ya hasta este momento en Lucas, cuando ya Dios pues permite que ese envío de su hijo a la tierra pues empieza a gestarse de manera natural. Y vemos entonces aquí a una María que es el instrumento eh,
por medio del cual entonces todo ese diseño de salvación, de restauración de la humanidad que el Padre tenía desde el principio, se ve naturalizado. Cuando ya a ella se le indica que va a concebir en su vientre, que va a dar a luz un hijo y que lo va a llamar Jesús. Y si usted sigue leyendo ese capítulo 1, usted se va a dar cuenta el por qué. O sea, ya le dan inclusive el propósito por el cual viene ese hijo. Pero lo que más me llama la atención es cuando a partir del verso 45 de ese mismo capítulo 1 ya empieza a decir, y quiero que lo busquen conmigo porque es algo que no lo voy a dejar pasar. Lucas capítulo 1, verso 45 en adelante, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor, de parte del Señor, o sea, se le indica. Y ella dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, ella le está hablando a Dios, pero con conocimiento pleno de que aunque ella es el instrumento por el cual viene el Hijo de Dios, ella sigue siendo una persona que necesita a Dios y que necesita ese hijo. Y esto es algo que me llama mucho la atención porque sabemos que fuimos liberadas de corrientes que establecían cosas que no son bíblicas. Cuando yo veo una María que está, o sea, está adorando a Dios por lo que Él está haciendo y aún ella lo tiene en su vientre, ella no se jacta de eso, sino que ella indica, oye, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me van a decir bienaventurada todas las generaciones, pero que eso no es por ella, eso es por lo que ella carga. Entonces, cuando vemos esa actitud de esa mujer humilde, conocedora de quién ella tiene dentro de ella y que a pesar de que viene de ella, no es por obra de ella, sino que es por obra del Padre, como que eso trae humildad a nosotras. Entonces, eso es lo que el Padre quiere de nosotras, lo primero, que podamos traducir a lo natural esos diseños que Él tiene. Y hay, por ejemplo, problemáticas en su comunidad, hay problemáticas en su lugar de trabajo, hay problemáticas en su familia extendida, que el diseño Dios se lo va a poner a usted. Y usted es la que va a tener que traer a lo natural eso que el Padre quiere manifestar para salvación y para restauración de otras vidas. Y yo me gozaba cuando hablaban aquí del momento de que va a haber un tiempo de consejería y que hay otro momento de oración. Eso está trayendo los diseños del Padre a lo natural. Eso es eso. Pero lo segundo es que mientras hacemos eso, podamos vivir la idoneidad de nuestro rol. Es decir, nosotras somos mujeres y por lo tanto somos mujeres, venimos ancladas a un diseño y a una naturaleza y desde el rol en el que estamos tenemos que, independientemente de nuestra edad, vivir en eso. Y entonces me preguntarán, pero ¿y cómo yo voy a hacer eso? Porque hasta ahora yo posiblemente no sabía esto. O sí, ya todo lo que tú me estás compartiendo, ya yo lo sabía, no me lo tienes que decir. Bueno, yo entiendo que de parte de Dios, cuando Él repite algo, es porque hay algo que Él quiere que nosotras reafirmemos y recordemos. Y si es algo que para usted esto es nuevo, es porque Él ya entiende que usted tiene la capacidad para manejar esta información y caminar en pos de. Entonces, todas estamos en una de esas dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras ahora? Pues vivir esa idoneidad. Ay, soy hija, ayudo a mis padres, ayudo a mis hermanos. No vivo con nadie, estoy sola, bueno, ayudo a mi lugar de trabajo, asisto, apoyo, todas esas cualidades que dije al principio, todo eso, todo el que está a su alrededor tiene que experimentar eso de usted. Bueno, soy esposa, pues mis hijos, mi esposo y mi familia y todo el mundo tiene que vivir esto de mí. Porque eso es lo que va a decir que Cristo está en nosotras, mis hermanas. Y eso es lo que va a decir también que la obra del Señor se ha estado perfeccionando en nuestras vidas. Porque con nuestro testimonio que vamos a hablar, y aunque predicar o compartir una palabra, eso es muy hermoso, un privilegio que le damos la gloria al Señor porque Él nos permite, pero es en su casa. O sea, que tu testimonio esté en tu casa, que tu testimonio esté en el lugar donde tú vas a trabajar,
que ustedes, cualquiera de ustedes, por ejemplo, quiera llamar a mi lugar de trabajo y preguntar por mí, yo sigo siendo la misma, porque esto no es un asunto ni de pose ni de careta. No es fácil, no es fácil hacer todo esto que yo les estoy conversando, es algo que ha sido un viaje que ha tomado en lo personal un tiempo considerable, porque a pesar de que estamos en la generación de lo rápido, de lo de una vez, yo le llamo la generación microondas, cuando Dios quiere hacer algo en nosotras se toma su tiempo, pero entre tanto lo está haciendo, se glorifica también a través de nosotras, porque también hay mujeres que dicen, no, yo tengo que esperar a que Dios termine el último punto para yo empezar a hacerlo. No, en medio de tu proceso te pone alguien diga, para que tú ores y tú dices, Señor, pero yo no tengo la fuerza ni para mí. ¿Cómo es eso que tú me estás poniendo a orar por otro? ¿Cómo es eso que tú me estás poniendo a hacer cualquier cosa que Él quiera que nosotras hagamos? Porque nuestra debilidad se perfecciona en Él. Nosotras somos perfeccionadas en Él. No vamos a esperar a tener un producto terminado para salir y hacer lo que Dios quiera. Hay que hacerlo desde la posición en la que estamos, pero ojo, hay ciertas restricciones, que eso es otro tema. Tiene que estar santificado, tiene que estar separada para el Señor y tiene que estar haciendo las cosas que Dios le mandó a hacer para que no pierda el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. Esa es la dinámica. Entonces dice aquí que en Isaías 43, 18 y 19, no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Y esto va para alguna mujer de aquí. O sea, cuando estaba preparando esto, el Señor ministraba mi corazón. Hay mujeres que están esperando una señal, de que una señal mía, pero ya yo le he dado 30 señales y no arrancan. Entonces, vamos a decirle esto, porque si ya usted estaba esperando la señal de que usted se confirme de que Dios quiere usarla y de que usted ha sido diseñada para gestar vida y de que usted es inclusive madre espiritual de gente que la está esperando, entonces ya, este es el momento para que usted lo confirme una vez más, porque yo sé que Dios usa sus medios. Entonces, traducimos a lo natural los diseños del Padre Celestial mientras vivimos esa idoneidad desde el rol en el que estamos, sin importar esa edad. Sabemos que como mujeres fuimos diseñadas, fuimos creadas con cualidades específicas, con habilidades específicas. Y lo más importante, que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios, conocemos que cargamos en nosotras consecuencias de esa caída que hubo en el Edén, pero también muchas caídas, productos de pecados y de tentaciones. Pero este es el día de la noche, pues ya es de noche, para nosotras ponernos a cuenta con Dios y empezar entonces a caminar. Ay, bueno, por ello lo he hecho 10 veces. No permita que su vida se convierta como un patín, de que usted cae. Hay una canción que dice así, yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Dios no quiere que usted se esté cayendo tanto, así que deténgase en lo que usted se está cayendo tanto, para que usted sea fortalecida en Él y que cuando usted caiga, porque vamos a caer, yo no le estoy diciendo con esto que usted no va a caer, yo voy a caer, usted va a caer, aunque tengamos todas las medidas de lugar posible, porque hay una naturaleza en nosotras que vimos desde la caída que está, pero que cuando usted vea eso, eso ocurra por accidente, no porque usted está constantemente cayendo en lo mismo. Entonces deténgase y me gustaría que cuando oremos al final sea por eso, que el Señor siga mostrando a nuestra vida dónde que está el fallo, dónde que nosotras no nos hemos decidido. La mujer es muy decidida. Cuando decide hacer algo, lo hace. Mire que ni el enemigo se puede meter ahí. Entonces, que el Señor permita que nosotras hoy tomemos la decisión de donde estamos afectadas, que Él se tome su tiempo, pero que lo hagamos y salgamos victoriosas de ahí para poder caminar en autoridad y bendecir a las demás mujeres. Así que entiendo que cuando nosotras ejercemos esa idoneidad, ya lo he mencionado en otro momento, pero no lo quiero dejar de decir, usted va a recibir sabiduría de parte de Dios. O sea, no es por su fuerza. Usted tiene que decidirse a ser una mujer de oración. Y aunque hay mujeres que han sido llamadas para la oración, llamadas a ser intercesora, que nada más es eso que hacen, pero la mujer promedio tiene que saber orar.
Tiene que comunicarse con Dios, porque eso es como una llamada. Usted llama a su familia todos los días. Tiene que llamar a su Padre Celestial para saber y estar en sintonía. También usted tiene que tener amor por el prójimo. Una mujer que se quiera dejar usar por Dios, pero que sea muy, dicen en inglés, muy picky, que con esta gente sí me reúno y con esta no se hablo mal de mí, yo esa no voy a orar por ella, aunque me diga que ore por ella. Olvídese de eso. Usted tiene que tener amor por el prójimo, usted tiene un testimonio que tiene que guardar, porque no, esto no se trata de usted, esto se trata del reino de los cielos. Entonces, hay gente que dice, con cristiana como esa, yo mejor no soy cristiano. Entonces, como esto no se trata de nosotras, mis hermanas, vamos a caminar fino, vamos a caminar donde tenemos que caminar, porque están viendo al Dios que no han conocido a través de nosotras. Y tenemos que ser cartas abiertas. Tenemos que pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. O sea, en la historia vemos en el Antiguo Testamento un Padre celestial presente, interactuando con la humanidad. Luego llega un momento en el que Él manda a su Hijo y vemos al Hijo interactuando activamente en su tiempo que estuvo en la tierra. Pero cuando Él se va, Él dice, yo voy a mandar un consolador y Él le ha de confirmar todas estas cosas. Entonces, el que está ahora mismo, del que tenemos que hacernos muy buenas amigas, best friends forever, es del Espíritu Santo, porque es el único que va a decir, esta tiene su ticket, esta se va, esta va para la boda. Así que la invitación la da el Espíritu Santo por medio del Hijo. Así que seamos llenas del Espíritu Santo y pidámosles al Señor que Él haga esos trabajos que tiene que hacer en nosotras para poder ser halladas en Él y Él en nosotras. Tengamos carácter, pero no el carácter que conocemos en el mundo, de que no, ya se le revoltearon los apellidos. No, no es ese carácter. Es un carácter de que usted da una respuesta, no como la persona se la merece, sino como Cristo lo hubiera dado. Una madurez espiritual que le permita tomar decisiones no en base a sus emociones, o déjame darle para que le duela porque mira lo que me hizo, o esto yo lo voy a hacer por la causa de Cristo. Cristo no fue en ningún momento violento, ni en ningún momento pisoteó, ni en ningún momento eh, maltrató. Entonces, que podamos tener esa madurez y ese carácter y que podamos entender lo espiritual. Hay mujeres que no les gusta la guerra espiritual y eso yo lo respeto. Hay mujeres que no nacieron con el diseño de ser guerreras espirituales y eso también lo respetamos. Pero usted tiene que conocer ese enemigo porque a usted y a mí nos dijeron en Génesis 3:15 que iban a poner enemistad entre él y nosotras. Entonces hay que conocer las operaciones, las maquinaciones. No es que usted va a vivir metida completamente siempre en el infierno y conociendo cuáles son los subtipos de demonios. No me estoy refiriendo a eso, pero que usted pueda a través de las escrituras poder iniciar hasta con Efesios. Inicie con Efesios y vaya manejando cómo es el aspecto espiritual, porque la mujer necesita conocer que hay un mundo espiritual y que hay una guerra y que hay un enemigo y que hay una victoria ya marcada desde la fundación. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Conociendo las escrituras. Lo puse abajo, pero es el fundamento. Escritura y oración. Yo diría que si son dos cosas que ustedes me ponen a elegir, yo les diría escritura, no leer del libro, no, escudriñar las escrituras y sabiéndola usar, porque no es que usted va a sacar un texto de contexto, para convertirlo en un pretexto. No, que usted va, si a nosotras nos mandan en las escrituras que tenemos que dejar de hacer eso, porque eso yo lo acabo de leer y veo que a Dios no le gusta, yo no voy a huir de eso. Yo, ok, Dios, mira, yo estoy cojeando en esto. Yo no lo sabía hasta que lo estoy leyendo hoy. Ayúdame, porque yo no puedo sola. Pero no es que cuando usted lo lee, usted va a cerrar la palabra. Y vamos a buscar ahora en los salmos, los hermosos salmos, porque hoy estoy de salmo, pero ya usted leyó el versículo que dice que ahí hay algo que tenemos que trabajar. Entonces, no retrase su sanidad, no retrase su restauración, porque Dios tiene prisa. O sea, Dios quiere hacer lo que quiere hacer y lo que va a hacer a través de nosotros. Entonces, mostrémosle a Él que tenemos la intención de ser usadas como instrumento de bendición y seamos humildes. Aquí hay mujeres que si ya no han ido a las naciones, van a ir a las naciones.
Hay mujeres aquí que sus nombres van a ser conocidos y luego nosotras vamos a alcanzar a escucharlo. Damos gloria a Dios por todo eso, pero sigamos siendo humildes, porque todo se trata de Cristo, todo se trata del Padre y del Espíritu Santo. Todo lo que pudiéramos tener y conseguir es porque Él nos lo permite, y así como Él ve que hacemos buen uso y administramos bien lo que Él nos da, así mismo también Él quita, Él retira, Él hace pausas para que nuestro corazón sea trabajado. Gloria a Dios. Y para finalizar, es nuestra responsabilidad, y yo entiendo que de parte de Dios eso es lo que Él quiere trabajar con nosotras hoy en esta noche, con todas nosotras, y que nosotras entendamos que desde el rol en el que nosotras estamos actualmente, nosotras tenemos que seguir y servir a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, para que nosotras podamos entender cuál es nuestro diseño, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestro propósito en Él y poder ser perfectas en Él. Yo diría más que nada perfeccionadas, porque eh, el término perfecto, naturalmente, si no vemos nuestra condición de humana, no es posible, pero si lo vemos desde el reflejo de Dios, con los ojos de Dios, sí podemos ser perfectamente perfeccionadas en Él. Gloria a Dios. Entre tanto, y eso lo puse aquí porque no se me podía olvidar, vamos a ser perfeccionados entre tanto llegue ese día en el que, gloria a Jesús, nosotras seamos encontradas con nuestro amado. Y todo lo que podamos estar luchando en esta vida y todas las necesidades, precariedades y situaciones propias de este cuerpo de inmundicia, ¿verdad? Pues pueda ser restablecido por su luz hermosa y admirable aquel día en el que lo veamos. Así que voy a concluir con una parte aquí, y es que voy ahora a Hebreos, quiero que vayan conmigo a Hebreos, y mientras voy a quitar esto de aquí, gloria a Jesús, y quiero que vayamos a Hebreos, ahora voy al capítulo 9, eh, a partir del verso 23, que dice el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y siempre Dios, cuando tengo un encuentro con otras personas, siempre va a llamar al arrepentimiento, porque siempre tenemos un área en la que tenemos que arrepentirnos nosotras, o hay alguien que está ahí en medio de esa reunión que necesita saber que independientemente de su condición, puede alcanzar salvación si no la tiene. Y que si la tiene, por medio de su palabra, recuerde que no hay nada que pueda ser mejor que esa salvación que ya ha recibido. Entonces, aquí el Señor me trajo esta porción y dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, aquí hay dos puntos y cierro con esto. Lo primero es que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. No fue necesario que estuviéramos ahí para entenderlo. Por la fe lo abrazamos y eso es así. Sabemos que no solamente con su muerte, sino también con su resurrección, confirmamos esa parte. Y si hay aquí alguna chica que no conoce de Cristo, es importante que sepa que hay un regalo que ha sido
entregado a tu nombre, solamente falta que tú decidas tomar ese regalo como yo lo tomé y como muchas de nuestras hermanas que ya están aquí lo hemos abrazado. Porque el ticket de entrada es que usted acepte a Cristo como Señor y Salvador. No hay otra persona, no hay otro método, no hay otra forma. Cristo es la persona más importante de esta dinámica que estamos hablando hoy. Pero lo segundo que quiero resaltar es que a pesar de que yo no pierdo mucho el tiempo hablando del juicio y del infierno y del lago de fuego y azufre, es importante que tú sepas que es real y que hay dos lugares. Está el lugar que es para los que están con Dios y está el lugar para los que no están con Dios. Entonces, buscamos a su Hijo para que podamos estar en la eternidad, por la eternidad con su Hijo, para aceptar a Jesucristo o para reconciliarse con Cristo. Esa es la mejor noche. Y si ya usted sirve a Cristo, pues que todo esto que hayamos hablado le permita caminar en su diseño y recordar que hay una salvación tan grande que no hay nada que pueda estar en el mundo que nos ofrezcan que sea mejor o mayor que ella. Así que eh, doy las gracias al Señor y permítanme orar para concluir esta parte. Señor, yo te doy gracias. Estoy inmensamente agradecida por tu amor y tu misericordia reflejada en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por la manera en la que orquestaste la historia hasta un punto en el que podamos conocerte, porque el conocerte no viene de nosotras, vino de ti y tú pusiste en nosotras el querer como el hacer. Gracias por tu Hijo Jesucristo que fue entregado, Señor, en la muerte más horrenda que pudo haber sido en ese momento, la forma más maldita. Gloria a Jesús. Sin embargo, con su resurrección, Él venció la muerte, venció el pecado y entregó el dominio que tenía el enemigo. Lo entregó nuevamente a tus manos para que pudiéramos ser hijas tuyas, Señor. Y gracias también por el Espíritu Santo, que es ese consolador, ese que nos consuela día a día en este caminar que no es para nada difícil, pero que es bastante interesante, Señor, porque ahí podemos vernos a través de tus ojos y no de los nuestros, y podemos caminar en lo que tú has establecido para nosotras. Así que te pido que todas las mujeres que están aquí, incluyéndome a mí, podamos ser día a día fortalecidas en tu amor, cubiertas bajo tu sangre preciosa, Cristo Jesús, y fortalecidas por medio del Espíritu Santo. Todo lo que hemos hablado, Señor, todo lo que vamos a hablar ahora, luego de que finalice el momento de la grabación, que sea para darte gloria y honra a ti, porque eres el único que la merece, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero darle gracias a Dios, quiero exaltar su nombre porque Él tiene cuidado de nosotras y Él sabe cómo recordarnos su palabra, sus promesas. Hay momentos que sí, que por ejemplo nosotras tenemos un estudio bíblico todos los miércoles, que ha sido una bendición de Dios, pero hay veces que el Señor quiere llevarnos a ese génesis, a ese inicio para recordarnos de cómo empezó el diseño y cuál es ese proceso de esa obra restauradora, de ese diseño, todo lo que se da. Y yo creo que con propósito el Señor creó este momento hoy para gloria y honra de su nombre, que con propósito, yo sé que como yo he estado a mí me ha pasado algo hoy, es que, y yo se lo dije a mi hermana Noemi, Noemi, yo voy a entrar como oyente. Ella siempre, tanto Merari como Noemi, y las demás chicas, Cristina, Mayerlin, Jennifer, las que se integran siempre en ese programa, saben que a veces estoy muy activa, pero yo quería como que he estado como bajo esa paz, ¿no? Y es como empapándome de todo, disfrutando este manjar que para gloria y honra del Señor nos ha traído a través de ese vaso de nuestra hermana Eva. Eva, doy gracias a Dios por tu vida.
Doy gracias a Dios por tu amistad también, por esa amistad sincera, que a pesar de la distancia se ha mantenido y qué bonito, y ahí es donde realmente se cumple el propósito. Eva habló en una parte de que el Señor se encarga de acercar a esas personas que son parte de ese diseño, que son parte de ese propósito, pero también el Señor aleja a los que no están dentro del propósito para gloria de su nombre. Él lo hace para cumplir, porque lo que Él quiere es que se lleve a cabo. Y Eva es parte de ese propósito de Dios en mi vida. Y se lo digo, mis hermanas, cuando yo fui a República Dominicana, el Señor la utilizó a ella para darme una palabra muy especial que hoy atesoro. Y ustedes fueron parte de esa palabra porque compartí con ustedes, con Mujeres con Propósito, la unción de Esther. Ese libro lo compartimos aquí y fue un regalo de Eva. Mira cómo Cristina dice, yo creo que le dijo un poquito a ustedes que así, había sido un regalo de una persona. Y aquí está hoy la persona que hizo ese regalo y del cual nosotros hablamos tanto de ese libro. Bueno, Cristina la veo emocionada porque Cristina cada vez que leía un pedacito, un trocito, man, eso es para mí, eso se parece a mí, eso es de nosotras. Y eso para que ustedes vean que el Señor nos bendice, somos bendición que bendice. Eva me compartió ese libro, yo compartí el libro con ustedes y así se propaga la palabra del Señor. Gloria a Dios. De verdad que Dios es bueno, Dios es lindo y tiene mucha forma de cumplir el propósito en nosotras y la manera y ese cuidado, dentro de ese cuidado y dentro de esas formas de cumplir el propósito, es acercándonos a personas que nos acerquen a su palabra, que nos acerquen a su verdad. Gloria a Dios. Y ¿qué les digo, mis hermanas? Dios hizo como quería, trajo la palabra que quería y la sembró en nosotras. Era como orábamos, Noemi y Merari, antes de iniciar, que tuvimos esa llamada de oración y fue lo que el Señor hizo para gloria y honra de su nombre. Gloria a Dios. Eva, gracias. Gracias por decir sí. Gracias por asumir con tanto cariño, tanto respeto. Mira a Johanny por ahí. Ese Ay, compromiso. Me bendiga, Eva. Este es mi profe. Profe preferida del camino. santo, gloria a Dios, mi hermana, qué lindo verte. Y Un a todas, abrazo. de verdad que cuentan conmigo, cuentan con mis oraciones para este proyecto. Yo entiendo que entre las mujeres debe también estar esa idoneidad de coordinarnos para lo que Dios quiere hacer. No debe Amén. haber competencia entre nosotras. Cuando le decía a Xiomeri, comparte mi página, que de hecho también lo etiqueté, o sea, somos un cuerpo y Cristo es Gloria a la Dios. cabeza. O sea, Gloria a y lo que Dios. Dios está haciendo a través de ustedes, yo le doy la gloria a Dios, porque hay cosas que hace la mano que no lo puede hacer el pie. Así que somos manos, somos pies, somos ojos y somos un cuerpo. Y gloria a Dios por eso.